Capital e ideología de Tomás Piketty. No podemos abordar el estudio de esta imponente obra sin hablar un poquito de su autor, del economista Tomás Piketty, economista francés, quien es director de estudios en dos grandes escuelas francesas y mundiales de ciencias sociales y de economía, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y en la Escuela Normal Superior, de la cual egresó nada más y nada menos que Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Tomás Piketty es un gran economista a pesar de ser un hombre relativamente joven, 48 años. Y cuando digo relativamente joven es porque a los 48 años ha estado al frente de un inmenso esfuerzo internacional de investigación que lo ha llevado desde el año 1998, ya hace más de 20 años, a establecer una red internacional que se ha concentrado en un tema fundamental que es la desigualdad de patrimonio, la desigualdad de capital. Cómo desde el inicio de la economía moderna, desde el inicio de la revolución industrial, se ha organizado el sistema de acumulación de capital y cómo ese sistema de acumulación de capital ha de alguna manera organizado la sociedad, ha influido en los sistemas políticos que se han instaurado principalmente inicialmente en Occidente y nos ha llevado desde el inicio de la revolución industrial hasta nuestros días a vivir en la situación o en el sistema económico en el cual el mundo occidental y más allá está inmerso. Tomás Piketty comenzó en el año 98 trabajando estableciendo unas bases de datos. Es un trabajo extremadamente minucioso que tomó de nuevo 15 años, desde el año 98 hasta el año 2013, y al cabo de esos 15 años publicó El Capital en el siglo XXI, haciendo algo realmente inédito, que es estudiar los archivos de impuestos sucesorales, esos impuestos que se pagan cuando una persona muere y transmite el patrimonio a la generación siguiente, normalmente a sus hijos, por ejemplo. Hace un estudio de esos impuestos sucesorales desde que existen, y en algunos países, en particular en su país, en Francia, estos impuestos sucesorales están muy bien llevados de manera muy sistemática desde la Revolución Francesa, desde 1789. Y desde 1789 a nuestros días ellos arquearon absolutamente todos los datos de impuestos sucesorales, y eso da una idea de la cantidad de capital que una generación tras otra se ha ido transmitiendo en los últimos 3 siglos. Y por primera vez se puede tener una visión, como se diría en el argot aeronáutico, de 35.000, 40.000 pies, mirar la historia larga del capitalismo desde sus inicios hasta nuestros días y ver cómo se ha comportado la evolución de ese proceso de acumulación y, por supuesto, el proceso de desigualdades o igualdades económicas que la transmisión de capital puede generar en una sociedad. Entonces, ese es el punto en el cual nos deja Tomás Piketty en el año 2013, tras haber hecho ese estudio. Yo, evidentemente, como vamos a hablar de su nuevo libro, solo voy a comentar algunas de las grandes conclusiones. Quisiera que guardaran esto en memoria. Desde la Revolución Industrial hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de nuevo desde el siglo XVIII hasta 1913, porque la Primera Guerra Mundial se desarrolla de 1914 a 1918. Desde ese momento hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial hay un proceso continuo de acumulación de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se para en el año 1913 hay una curva precisamente que sale de esos archivos sucesorales que muestra que con los años se va acumulando una masa de capital cada vez más importante y que demuestra efectivamente ese movimiento que se generó en la revolución industrial, que es el crecimiento económico.
El crecimiento económico es algo nuevo, es algo que tal vez uno en la mente no lo pueda intuitivamente pensar, pero hasta la revolución industrial y desde que existe la humanidad no había crecimiento económico. Es decir, un ser humano en el año 1000 y un ser humano en el año 1500 vivía más o menos en la misma situación material. Durante 5 siglos no hubo esa idea de progreso, no hubo una mejora progresiva de las condiciones de vida porque no existía el crecimiento económico. Y es a partir de la revolución industrial, a partir de esa gran transformación tecnológica y técnica que trae la máquina de vapor y la industrialización y la fabricación en serie, etcétera, que se produce el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, por supuesto, va generando un superávit, va creando riqueza, va creando valor. Y ese valor se va acumulando en el tiempo. La conclusión de Piketty es que en el año 1913, entonces desde este inicio de la Revolución Industrial, en las sociedades industrializadas de aquella época, las que fueron protagonistas de la Revolución Industrial, esencialmente los países de Europa Occidental y en parte los Estados Unidos, porque se incorporó más tarde al proceso de industrialización, en un país típico de Europa Occidental, Francia, Reino Unido, Alemania, en 1913 hay casi 9 años de producción nacional, 9 años de producción nacional acumulados como riqueza. Es decir, si contáramos todos los activos, todos los inmuebles, todos los cuadros, todas las joyas, todas las fábricas, etcétera, que eran poseídas por la sociedad, ese monto de capital equivaldría a 9 años de producción, a 9 veces la economía de un país como Francia o como el Reino Unido en el año 1913. Y ustedes me dirán, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Haciendo la proyección también más adelante, Piketty concluye que nunca antes en la historia hubo una acumulación de riquezas tan grande. No ha habido en la historia, ni antes, ni de hecho después, una acumulación de riquezas tan alta. 9 años de producción poseídos por una sociedad. ¿Qué pasó en 1914? Comenzó la Primera Guerra Mundial y más tarde, en el año 39, hubo la Segunda Guerra Mundial. Entonces Piketty también determina que en el siglo XX hay el más grande proceso de destrucción de capital que jamás haya existido en la historia. Entre 1914 y 1945 se esfumó casi todo el valor acumulado desde el inicio de la Revolución Industrial. Y llegamos a 1945 a unos niveles de tal vez 2,5 años de producción acumulados como capital. Se ve como en pocos años se destruye casi todo lo acumulado desde el inicio del capitalismo en el siglo XVIII. Y a partir de esa época, 45 en adelante, las sociedades occidentales establecen, por razones tanto económicas como políticas, un nuevo sistema económico. A partir del 45 y en principio hasta los años 70, se establece el estado de bienestar, educación pública, sistemas de salud públicos universales, financiados por impuestos. ¿Qué impacto tiene esto durante el siglo XX? Es que esa acumulación de capital que se había llenado hasta los años 1913-1914, en realidad va progresando a un ritmo menor, es decir, cuando nos proyectamos hacia el año 1973, que es el año de la primera crisis petrolera, tenemos una suerte de acumulación de capital de 3 a 4 años de producción nacional. Esto quiere decir no solamente que hubo una gran destrucción de capital, sino que a partir de los años de la posguerra hay una mejor distribución de la riqueza, se difunde mucho más el capital, las sociedades occidentales se vuelven unas sociedades mucho menos desigualitarias de lo que eran en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, y esto nos lleva hasta finales de los años 70 en una
En resumen anterior les hablé de un libro de Gabriel Zuckman y Emanuel Sáez, que dice efectivamente que a partir de los años 80 hubo una revolución neoliberal, hubo un gran cambio en políticas económicas, y es a partir de esos años, finales de los años 70 y los años 80, que volvemos a ver cómo la curva comienza a dispararse hacia arriba y se comienza a volver a organizar ese proceso de acumulación de capital. La conclusión de Piketty es que el siglo XX fue el siglo de la gran distribución del capital en el mundo. Un siglo de disminución de las desigualdades sociales y de democratización del capital. Esa es la gran conclusión del primer libro de Piketty, y a partir de esa constatación, 6 años más tarde, nos trae Capital e Ideología, que expande el estudio, pero vamos a revisar en unos minutos. En Capital e Ideología, Thomas Piketty plantea una idea central. Desde el inicio de, digamos, la historia económica moderna, que se sitúa, como lo dije, a partir de las transformaciones que llevaron a la revolución industrial, ha habido distintos regímenes de desigualdad. ¿Qué quiere decir con esto? Cruza, de alguna forma, la economía y la política, diciendo, a cada momento ha habido una organización política, una ideología política que ha organizado, digamos, la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, y esa ideología política lleva intrínsecamente una teoría que explica el porqué de las desigualdades que se pueden constatar en ese momento. Voy a dar un ejemplo. Por supuesto, esto es un libro muy, muy largo, y Piketty comienza estudiando la historia económica a finales del medioevo, y ya cuando se comienzan a dar las transformaciones en Europa que van a llevar a la revolución industrial. Y en aquella época había, digamos, regímenes políticos que tenían diferentes características según los países, pero que tenían una característica en común, que eran regímenes que él llama regímenes trifuncionales, es decir, que estaban estructurados alrededor de 3 figuras. Una, el clero, los, digamos, sacerdotes o los órdenes religiosos, el clero, que tenía una función intelectual de darle sentido a la vida, explicar de alguna manera la organización de la sociedad y su vinculación con una suerte de trascendencia espiritual, y cumplían esa función de darle un sentido a la organización de la sociedad y a la vida en general, las reglas morales, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Estaban dedicados, de alguna manera, eran los intelectuales de esa época. El segundo componente era la nobleza. Recuerdan que en estas sociedades había una organización feudal con diferentes estratos y niveles de nobleza que llevaban, por supuesto, a la máxima autoridad que podía ser en estas sociedades el rey o la reina. Y estos nobles tenían una función guerrera. Alguien se imaginará o recordará novelas o películas de esa época, donde la principal función de la nobleza es garantizar la seguridad. El noble ejerce, digamos, una relación de autoridad con el resto de la sociedad, pero esa relación de autoridad está justificada por el hecho de que los nobles hacen la guerra y también protegen el territorio, están armados, eran de hecho los únicos que estaban autorizados para estar permanentemente armados, y cumplían el papel del mantenimiento del orden. Y lo que se llama comúnmente en historia el tercer estado, es decir, los demás, el pueblo en general, la gente que trabajaba, que eran los únicos, de hecho, que se dedicaban al trabajo productivo, que era por lo general un trabajo o de artesanía o un trabajo agrícola, producir la comida, etc., en condiciones, por supuesto, extremadamente duras, pero tenían esa tercera función. Entonces había como un triángulo: los intelectuales que le daban sentido a la vida, los nobles que garantizaban la seguridad, y
digamos, el común, el tercer estado, que se dedicaba a la producción y al trabajo. Entonces, en esa organización social extremadamente injusta, había un sentido dado precisamente por el clérigo y por la autoridad religiosa que explicaba el porqué, que cada quien tenía un rol en la sociedad y en el fondo le daba una justificación filosófica, política, económica a las desigualdades. En cada época ha habido una organización social y un intento de justificación ideológica del régimen de desigualdad. Cuando se va pasando a través de las épocas, Piketty visita no solamente la transformación de la sociedad feudal hasta la constitución de los estados nacionales, eso es algo que tal vez para quienes no estén familiarizados con la historia pueda sorprender. Fíjense que en esa época no existía una autoridad central, no había un estado como el que podemos conocer hoy en día en nuestras sociedades modernas. Venezuela, Tailandia, Rusia, no había entidades centralizadas, consolidadas como estados. Hay una transformación efectivamente de ese régimen trifuncional a la constitución de estados modernos. Y por ejemplo, una de las cosas que genera el estado moderno es que el monopolio de la violencia, el monopolio del orden, pasa de los nobles al estado central. Y de alguna manera va progresivamente desapareciendo la nobleza, pierde de alguna manera su función dentro de la sociedad conforme se van estableciendo los estados. Pero de nuevo, cuando pasamos de esa sociedad trifuncional a las sociedades modernas con estados, y en el caso, por ejemplo, de Francia, la Revolución Francesa, según Piketty, pasamos de nuevo de esa sociedad trifuncional a la emergencia de la noción de propiedad, que es también algo que cuando no se está familiarizado con estudios históricos y estudios económicos damos por sentado. Siempre pensamos que la noción de propiedad siempre existió, y pues no. La noción de propiedad como la conocemos hoy es una noción bastante reciente, inventada de alguna manera en la transición de ese régimen antiguo régimen trifuncional y el surgimiento de los estados nacionales. Emerge la ideología que Piketty llama la ideología propietarista. Es decir, por primera vez se comienzan a asentar en documentos que hoy en día para cualquiera serían una cosa muy banal, documentos de propiedad, registros de que tal tierra le pertenece a tal persona y eso está registrado en algún tipo de autoridad que viene del Estado, que certifica que efectivamente esa relación de propiedad existe. Nace de alguna manera lo que él llama el régimen propietarista, y ese régimen de desigualdad, una vez más dice, el régimen de desigualdad propietarista corresponde a la evolución de la sociedad y a la consolidación de los estados. Insisto en esto porque a veces en los debates económicos se tiende a pensar que hay conceptos que han existido de toda la vida, que siempre han estado presentes, que no se pueden cambiar, que no se puede de alguna manera reflexionar acerca de ellos. No, en este caso el régimen propietarista tiene un inicio muy claro en la historia, que es a partir, en este caso, de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, y que no siempre existió. Entonces, se establece el régimen de propiedad, se construyen todos los instrumentos a partir del Estado para garantizar esa propiedad. Tiene que estar registrada, tiene que estar garantizada por las leyes, tiene que haber, si hay alguna disputa, tiene que haber un tribunal donde la gente vaya y que el tribunal medie entre las personas que estén en conflicto, etcétera, etcétera. Se construye toda una institucionalidad alrededor de la idea de propiedad y se instaura de alguna manera esa noción de que la propiedad privada es sagrada, es inviolable y debe ser defendida. La idea detrás de esto de Piketty es de decir, eso no es una tendencia natural, no es algo que haya pasado desde la noche de los tiempos, es una idea muy reciente y que tuvo consecuencias principalmente durante el siglo XIX en ese proceso que describí del primer libro de Piketty. En el siglo XIX, con la expansión de la revolución industrial,
y con la ideología propietarista, hay un proceso de acumulación de capital que va, como lo dije, hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? En esos estados del siglo XIX, donde hay una revolución industrial muy importante, donde hay una acumulación de capital muy importante, si hacemos un poco de historia, como lo hace Capital e Ideología, en esa época había desigualdades enormes. Y cuando digo desigualdades enormes, estoy hablando de desigualdades que no hacen necesariamente viable la sociedad. Había enfermedades que mataban a cientos de miles de personas, porque no había sistemas de salud organizados para poder atender las necesidades de una sociedad que se estaba masificando, que tenía también explosión demográfica, que estaba comenzando a trabajar. El trabajo asalariado es algo que se construye en esa época y comienza a haber accidentes de trabajo, trabajos peligrosos, etcétera. Comienza a haber problemas sociales asociados al modo de producción. ¿Y qué pasa en una sociedad donde hay un proceso de acumulación del capital que se está generando y no hay ningún tipo de organización donde se socialice esa riqueza para atender los problemas sociales? Pues esos problemas sociales quedan no atendidos, generando efectos negativos que generan también una suerte de demanda social por mayor igualdad, por mayor organización para atender esos problemas colectivos, generalmente viniendo de los grupos sociales, digamos, más desposeídos. Digamos, como el planteamiento de Piketty es que, de alguna manera, si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, esos cataclismos del siglo XX, probablemente ese proceso de acumulación no se hubiera detenido. También invierte el argumento diciendo, bueno, es tal vez en parte las tensiones generadas dentro de las sociedades europeas en aquella época, los inmensos problemas generados por la desigualdad económica, las grandes tensiones sociales, las que llevaron probablemente también a que se generaran esos cataclismos y esas catástrofes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él no entra, digamos, en querer resolver esa interrogante, pero la deja pendiente. Y de nuevo, digamos, ese siglo XIX que culmina con la víspera de la Primera Guerra Mundial y la acumulación de capital, se ve interrumpido por las guerras, y una vez que las guerras terminan, evidentemente hay una nueva situación geopolítica a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la constitución, digamos, ya desde 1917, pero el triunfo de la Unión Soviética al este del continente europeo. Hay una presión política, digamos, de un régimen que en ese momento se plantea como un régimen igualitario absoluto. Hay una gran presión en las sociedades europeas occidentales y se generan unos compromisos entre los grupos, digamos, que tienen la mayor cantidad de capital y aquellos que no la poseen. Se generan unos compromisos sociales que, de nuevo, Piketty describe como otro nuevo régimen de desigualdad, menos severo que el anterior, que es, de alguna manera, la organización socialdemócrata de las sociedades. El surgimiento del estado de bienestar, el surgimiento de nuevo de los sistemas educativos, el surgimiento de los sistemas universales de salud, una forma de organización social que, si bien no desdice o no pone en entredicho fundamentalmente la organización capitalista de la sociedad, llega a un compromiso de distribución de la riqueza muchísimo más igualitario que el que prevalecía antes de la Primera Guerra Mundial, y es, digamos, ese régimen de desigualdad, una vez más, mucho más democrático, mucho más con una difusión y distribución de la riqueza más importante que el que existía antes, el que impera durante el siglo XX. Como veníamos diciendo, Piketty postula que desde el inicio de la Revolución Industrial hasta nuestros días ha habido un largo, a veces caótico, lento, pero constante proceso de democratización de las sociedades. Ha habido desde un inicio de una situación de organización política y social extremadamente desigualitaria, esas sociedades de antiguo régimen con nobles, clero y tercer estado,
la mayoría de la gente que trabajaba, y eran los únicos que trabajaban, hasta las sociedades actuales, ha habido un proceso gradual de tendencia hacia la democratización de las sociedades, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Con una idea, y la idea central es esa: no hay que tomar por sentado el régimen de desigualdad imperante como una fatalidad. Si ha habido progreso desde el inicio de esta historia económica, es porque en cada uno de esos regímenes de desigualdad ha habido una contestación, ha habido una elaboración intelectual que ha puesto en entredicho esa ideología que tiende a justificar la situación de desigualdad de una sociedad dada, en un momento histórico dado, y es gracias al cuestionamiento, gracias a la elaboración de ideas nuevas, gracias de nuevo a la búsqueda de la democratización tanto económica como política, que las sociedades a lo largo de este larguísimo periodo de tiempo han podido alcanzar el estadio en el cual están hoy. La idea fundamental siendo, aunque en las sociedades actuales haya una organización política y económica que algunos puedan considerar como suficientemente justa, hay que cuestionarla, hay que trabajar para encontrar las nuevas formas, los nuevos arreglos institucionales, las nuevas ideas que pueden hacer avanzar a la sociedad hacia, de nuevo, un horizonte de mayor bienestar y de mayor igualdad. Dándole continuidad al trabajo hecho en el Capital en el siglo XXI, y de hecho que se trata de un trabajo colectivo. Hace unas semanas propusimos acá el libro de Emanuel Sáez y Gabriel Zucman. Bueno, resulta que Emanuel Sáez y Gabriel Zucman son parte del equipo investigador de Thomas Piketty, y por supuesto hay mucha correspondencia entre las investigaciones de estos tres economistas. El postulado es que efectivamente durante el siglo XX la invención de los impuestos progresivos fueron un cuestionamiento a la ideología propietarista, al régimen de desigualdad establecido por el propietarismo en el siglo XIX, fueron un cuestionamiento que de alguna manera permitió la recirculación de la riqueza, hacer un uso más óptimo de la riqueza desde el punto de vista económico, y permitió efectivamente no solamente el periodo de expansión económica más rápido de la historia de la humanidad. Al inicio decía que desde el año 1000 hasta el año 1500 el crecimiento económico era casi nulo. De hecho, Piketty lo calcula, que es lo increíble de este libro, que calcula el crecimiento económico anual hace más de 1000 años, entre el año 1000 y el año 1500. Decía que el crecimiento económico promedio que se produjo durante esos años no alcanzaba el 0,12%, un ritmo de 0,12% interanual, es decir, una variación mínima. Luego calcula también Piketty el crecimiento económico durante la Revolución Industrial, que uno se imagina que es un periodo de expansión. Imagínense, se crea la máquina a vapor, se industrializa y crecen las redes ferroviarias. Es el momento tal vez de innovación industrial más grande en la historia de la humanidad, y dice, bueno, es un momento de una expansión enorme. Sí, un momento de una expansión enorme comparado con el ritmo tan lento que existía anteriormente. Les va a sorprender la cifra. Dice, calculado históricamente, durante la Revolución Industrial, el crecimiento interanual era de 1% al año. Las economías de los países que estaban siendo afectados por la Revolución Industrial, principalmente en Europa Occidental, crecían, como lo diríamos hoy en términos modernos, a un ritmo de 1% del PIB anual, lo cual, de nuevo, no parece tan rápido, pero era mucho más rápido que el crecimiento anterior durante el periodo del medioevo y el surgimiento, digamos, de la sociedad moderna. Y luego hay que proyectarse al siglo XX, ¿no? ¿Qué ritmo de crecimiento se alcanzó? Y efectivamente se constata que después, de nuevo, de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los años 70, se conoce el periodo de crecimiento del ingreso nacional
por cabeza, porque es importante subrayarlo, de que haya un crecimiento de la riqueza per cápita, porque puede haber expansión de la riqueza, pero también puede haber crecimiento demográfico, y resulta que si la riqueza crece al mismo ritmo que crece la población, pues no hay un enriquecimiento cuantitativo ni cualitativo de la población, simplemente está creciendo la población y se está haciendo más grande la torta económica al mismo tiempo que crece la torta, por llamarlo de alguna manera, demográfica. Si crece la riqueza per cápita, efectivamente hay un enriquecimiento real de la sociedad. Y en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se conoció la tasa de crecimiento económico más alta que haya registrado el mundo occidental en su historia, que es un ritmo de crecimiento de 2% en promedio anual durante 4 décadas. Obviamente hay años en los que puede haber habido una tasa más alta, pero en promedio anual 2% per cápita durante 4 décadas es una expansión económica muy importante. Eso lo digo también para que tengamos una noción de qué es un crecimiento económico rápido. A veces en los países en desarrollo se considera que si no se crece a 3, 4, 5, 10%, no está habiendo una expansión económica importante. Fuera de estos ejemplos, de hecho Piketty lo acota, solamente están el caso de los llamados tigres o dragones asiáticos, que conocieron una expansión de entre 3 y 6% de crecimiento anual después de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente está el caso de China, ¿no?, que también ha tenido un crecimiento en promedio, una vez más en promedio, puede haber momentos en los cuales ese crecimiento sea más rápido, pero en promedio de 6% desde principios de los años 80 hasta la actualidad. Entonces, claro, Piketty plantea, nunca antes hubo una expansión económica tan importante como cuando se cuestionó el principio sagrado de la propiedad privada. Y de nuevo, con esa idea potente, él cuestiona lo que llama el régimen actual de sacralización de la propiedad privada, que llama el régimen neopropietarista. Dice que en las sociedades occidentales actuales hay una ideología falsa que dice que es garantizando la protección de la propiedad privada que se va a lograr gran prosperidad y gran crecimiento económico. Dice, no, por el contrario, fue cuando se cuestionó el carácter sagrado, no quiere decir que quiere abolir la sociedad privada, la propiedad privada, sino que es cuando se cuestionó el carácter sagrado de la propiedad privada, que se aseguró la recirculación del capital, que se logró una mejor redistribución de riquezas, que el crecimiento económico per cápita alcanzó los niveles que alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial en los países occidentales. Y partiendo entonces de esta constatación, diciendo, si ese sistema fue mucho más eficiente para asegurar el crecimiento económico que el sistema de sacralización de la propiedad privada, porque incluso haciendo el estudio de los años 80 hasta nuestros días, constata que el crecimiento económico ha sido más lento que en este periodo de gran expansión del siglo XX y que las desigualdades han ido creciendo, se han incrementado. Dice, bueno, ¿qué podemos plantear en este momento del siglo XXI como idea innovadora? No solamente para asegurar que haya prosperidad económica, sino para que garanticemos que exista una sociedad democrática, no solamente en sus aspectos políticos, sino también en sus aspectos económicos y sociales. Y ahí vienen una serie de propuestas extremadamente interesantes. La primera es ya conocida, trabajada con sus colegas Sáez y Zuckman, la reivindicación del impuesto sobre la renta progresivo, diciendo hay que volver a instaurar sistemas altamente progresivos de redistribución del ingreso. Pero como ya lo hemos mencionado tanto en el trabajo de Piketty como en el trabajo de Zuckman y Sáez, dicen que de nuevo el tema no es tanto las desigualdades de ingresos, sino las desigualdades de patrimonio, ese proceso de acumulación de riqueza, de patrimonio, de capital, que genera las mayores desigualdades entre los miembros de la misma sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Una vez más, haciendo un ejercicio estadístico, dice, si miramos las desigualdades de ingreso, bueno, precisamente el siglo XX pasó por allí, hay un estado de bienestar, si bien ha sido atacado en las últimas 4 décadas en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos, los ingresos
con, digamos, el progreso de los salarios, etcétera, tienen niveles de desigualdad importantes, pero no tan importantes como las desigualdades de patrimonio, las desigualdades de capital. De nuevo, un dato extremadamente fuerte que ilustra este punto es que dice que en las sociedades occidentales el 50% de la población, una vez más los que se encuentran de la mitad de la distribución del capital hacia abajo, no poseen nada. Es decir, 50% de la población en las sociedades más avanzadas del planeta no poseen absolutamente nada que no sea simplemente algunos artículos que sirvan para la vida cotidiana, pero no son propietarios de un capital. El capital típicamente acumulado en una sociedad de estas es el capital inmobiliario, es la vivienda en la cual viven las personas. Pues dice 50% de la población en promedio en esas sociedades ni siquiera posee la casa en la cual viven alquilados, viven digamos, en una situación que puede ser, de nuevo, humanamente perfectamente aceptable, pero no son propietarios de su vivienda. E incluso, dice, la mayoría de las personas que sí son propietarios formalmente de su vivienda han tenido que incurrir en deuda. Es decir, han contratado o de alguna manera se han beneficiado con un crédito hipotecario. Y entonces, si se quiere determinar cuál es el nivel de propiedad que tienen, hay que sí tener en cuenta el valor de la vivienda, pero hay que tener en cuenta al mismo tiempo el valor del crédito, el valor de la deuda, y hay que netear las dos cosas. Y en la mayoría de los casos, como estos son créditos de muy largo plazo, la gente en el fondo puede comprar una vivienda que tenga valor de 100, pero al mismo tiempo tuvo que contratar un crédito de valor de 70. Y entonces a ese valor de 100 de la vivienda, el crédito de 70 hay que sustraerlo, y en el fondo puede ser, en el mejor de los casos, propietario, tener como todo capital 30% del valor de su vivienda. Y en muchos otros casos, una vez más, la mayoría de la gente vive alquilada. Entonces dice, hay una grandísima desigualdad en el acceso a la propiedad, en el acceso al capital. Y es el capital es en el trabajo, en el capital en el cual hay que trabajar para ver cómo se recircula mejor el capital en estas sociedades. Y ahí viene una propuesta extremadamente interesante. En una sociedad occidental, como las sociedades europeas, él toma el ejemplo de nuevo de Francia, que es su país de origen, si se netea ese volumen de capital global que hay en la sociedad y se divide entre el número de habitantes, el número promedio al cual se llega es a 200.000 euros. Dice, por habitante en una sociedad como Francia, el patrimonio promedio tiene un valor de 200.000 euros. Una vez más, si tomamos el total del capital poseído en la sociedad y lo dividimos por el número de habitantes, da 200.000 euros de capital en promedio. Hay que mantener en mente que 50% de la población no posee nada, a pesar de que tengamos ese número promediado que de 200.000 es simplemente una media aritmética. 50% de la población no posee nada. Entonces Piketty dice, nosotros podríamos instaurar un sistema impositivo que permitiera que cada adulto en una sociedad como esas recibiera a la edad de 25 años, cuando cumplan 25 años, gracias, una vez más, a un impuesto progresivo sobre el capital, recibiera una dotación en capital inicial, digamos, como para iniciar la vida y decidir qué hacer con eso, un proyecto económico, adquirir una vivienda, transformar ese capital en una vivienda, podría recibir una dotación en capital de 60% del capital promedio que existe en la sociedad francesa. Y en este caso, si saca el 60% de 200.000 euros, da 120.000 euros. Entonces dice, cada habitante de esa sociedad podría recibir a los 25 años una dotación oficial de 120.000 euros para iniciar su vida, evidentemente en una situación de mucha mayor igualdad que como la inician
actualmente. Ilustra esta propuesta diciendo, por ejemplo, hay muchos jóvenes en esas sociedades que desean proseguir estudios universitarios y no lo pueden hacer o lo hacen en condiciones de mucha precariedad porque tienen que incurrir en créditos educativos para poder pagar sus estudios. Hay también, de nuevo, una gran desigualdad entre las personas que no poseen ningún tipo de capital y aquellos que pueden heredar de un capital muy importante para, por ejemplo, iniciar un proyecto productivo, para crear una empresa o tener algún tipo de emprendimiento. Es decir, las sociedades actuales en Europa Occidental permitirían, si se instaurara un sistema progresivo sobre el capital, que pueda ir pechando progresivamente, una vez más, la acumulación en el tiempo, de darle a cada quien, a todos y cada uno de los millones de habitantes de esas sociedades, una dotación en capital inicial de hasta 120.000 euros. Y creo que es interesante mirar esta propuesta en el sentido de que muchas veces cuando se utilizan estos términos fuertes de, digamos, hacerle perder el carácter sagrado a la propiedad privada, etc. Bueno, fácilmente se puede hacer, digamos, un ataque de estas propuestas como una suerte de proyecto totalitario que busque instaurar una sociedad comunista, donde nadie sea propietario de nada, etcétera, y sea el Estado el que lo tenga todo. No, por el contrario, economistas como Piketty plantean que efectivamente, si se instauran estos mecanismos de redistribución, no son para que se los apropie el Estado, no son para que los tenga algún tipo de autoridad centralizada, que vaya a ser una disposición burocrática o eventualmente poco transparente del manejo de estos recursos. No, es para asegurar una circulación del capital y que cada quien pueda iniciar su vida, digamos, con una situación de igualdad muchísimo más óptima de la que tienen hoy en día en ese tipo de sociedades. Capital e ideología de Tomás Piketty es realmente, aparte de ser un paseo histórico, ¿no?, por la historia económica, no solamente del mundo occidental, sino también de países emergentes, ya lo dije, India, China, Brasil y los países africanos anteriormente colonizados y esclavizados. Es una invitación a la reflexión alrededor de la idea que cada momento histórico tiene un planteamiento ideológico que busca justificar el statu quo, de alguna manera. A pesar de que, de nuevo, Piketty conceda e incluso demuestre históricamente que las sociedades, y en particular las sociedades occidentales, han tenido digamos, un recorrido lento de progreso a la vez político, económico y social, él recuerda que ese progreso solo ha sido posible porque en cada momento histórico se ha progresivamente cuestionado el estado de cosas. Ha habido tensiones sociales, movilización política, organizaciones sociales que de alguna manera han cuestionado la ideología dominante que busca naturalizar, presentar el estado de cosas como si fuera el estadio más avanzado de la humanidad, que busca presentar realidades que son construcciones sociales, en este caso, por ejemplo, la propiedad, como si hubieran existido desde la noche de los tiempos y desde el origen de la humanidad. Y no, como lo hemos visto en el caso de la propiedad tal como la conocemos, es una invención relativamente reciente y que además ha sufrido modificaciones con el tiempo. Y Piketty dice, si queremos construir una sociedad democrática, evidentemente tenemos que tener una mirada histórica, claridad acerca de en qué momento y en qué circunstancias esos conceptos y esas herramientas fueron creadas, también tener conciencia que en el tiempo cada vez para conseguir nuevas conquistas, para democratizar la sociedad, ese estado de cosas fue cuestionado. Y en consecuencia, él invita a que cuestionemos con la misma severidad que nuestros antepasados lo hicieron en otros órdenes sociales, cuestionemos nuestra realidad actual e intentemos mejorar, construir nuevas herramientas para ir perfeccionando y construyendo sociedades cada vez más democráticas. Evidentemente, en su caso,
dice hay que tener también en mente y hay que tener los aprendizajes de la realidad histórica reciente. Él no evade, por ejemplo, el cuestionamiento de la propiedad privada que hizo, digamos, la ideología y el proyecto comunista durante el siglo XX, y cuestiona, por supuesto, el hecho de que se haya pretendido simplemente centralizar, abolir la propiedad privada y centralizar en entes estatales, digamos, toda la planificación y la organización económica de la sociedad. Eso evidentemente fue un fracaso estrepitoso en el caso del socialismo real y de la Unión Soviética, pero dice que precisamente esos fracasos hay que tomarlos en cuenta efectivamente para construir herramientas que preserven el carácter democrático de las sociedades y al mismo tiempo no sean factor simplemente de la perpetuación de las desigualdades, no sean factor simplemente de la acumulación sin fin de riquezas a favor de una minoría y en desmedro de las mayorías. En consecuencia, una vez más, hace planteamientos concretos a través de la herramienta fiscal, a través de recuperar herramientas, por ejemplo, de gestión compartida de las empresas, tomando la experiencia de cogestión que hubo y que se ha experimentado de manera extremadamente amplia en sociedades como la alemana o la sociedad sueca y las sociedades escandinavas, donde una vez más la conducción de las empresas no está concentrada en pocas manos, sino que está difundida y compartida entre los propietarios, los trabajadores, los directivos de la empresa, es decir, una combinación de esas herramientas de gestión económica, una combinación de lo que se ha construido como herramientas fiscales de redistribución y algunas ideas innovadoras, por ejemplo, como esta dotación en capital para los jóvenes de 25 años, que de alguna manera también hacen entender que Piketty tiene perfectamente conciencia de que una propuesta transformadora tiene que tener la adhesión de la mayoría y dice efectivamente, estoy seguro que jóvenes de 25 años van a conseguir o van a encontrar seductor que les puedan hacer una dotación inicial de capital. Evidentemente no lo hace con espíritu demagógico, sino simplemente para demostrar que tal cosa, si se planteara, por ejemplo, una sociedad avanzada, sería posible implementarla materialmente hablando, sería posible implementarla desde ahora. Evidentemente, hay que pensar en herramientas que sean adaptadas a cada sociedad. No todas las sociedades tienen el nivel de avance que las sociedades europeas, pero que la deliberación democrática, utilizando esta experiencia histórica, debe servirnos incluso a sociedades en desarrollo como la nuestra, para, de nuevo, construir herramientas que nos lleven hacia no solamente la construcción de instituciones políticas que garanticen la democracia y el ejercicio efectivo de la democracia política, pero que también vayan consolidando un estado de bienestar, la mejor distribución de riquezas y el mejor funcionamiento de la economía a través, de nuevo, de todas estas herramientas, siempre dentro de un marco de deliberación democrática. Así que con esto los invito a quienes puedan hacerlo. Ya está disponible en español la traducción de Capital e Ideología de Tomás Piketty. A quienes no, bueno, siempre a ver nuestros tutoriales, a seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, a leer los resúmenes escritos que dejaremos acompañando este tutorial de En Resumen, una vez más, de Proyecto Orinoco.